La verdad sin filtros de Singapur. El secreto se ha roto. La furia de Colapinto no fue solo por un puesto 18, fue por una traición técnica en el momento crucial del gran premio más demandante del calendario. Lo que Franco Colapinto no pudo decir en la televisión, lo vamos a desmenuzar acá. La bronca no es casualidad, es la punta de un iceberg de desorganización en Alpine que Flavio Briatore juró destruir. ¿Qué significa realmente que un piloto tan metódico hable de que lo molestaron mucho en la Q1? ¿Es el tráfico la excusa o el síntoma de que el equipo no supo posicionar a su activo más valioso? ¿Se acerca el fin de la paciencia para el piloto argentino? ¿Estamos viendo el nacimiento de una leyenda que aprende de la frustración o el inicio de una ruptura con Enstone? Prepárense porque vamos a navegar la zona gris del reglamento, la psicología del piloto bajo presión y la guerra silenciosa que se libra en el pit lane entre equipos por un simple metro de asfalto en Singapur. Comenta, dale like y suscríbete para no perderte ni un detalle de esta historia. El circuito callejero de Marina Bay, Singapur. Un trazado infernal de 23 curvas, muros cercanos y una humedad sofocante. Es el lugar donde el grip es una moneda de cambio y el error se paga con el abandono. El escenario perfecto para la explosión emocional de Franco Colapinto. La clasificación había sido tensa. El calor del atardecer no mitigaba la presión sobre el novato, o mejor dicho, el piloto de segundo año, ya afianzado, pero aún luchando por sacar a Alpine del pozo de la irrelevancia. Colapinto venía de una práctica libre 3 prometedora, donde había demostrado un ritmo inesperado, sugiriendo que la 525, o su evolución para esta fase final de la temporada 2025, había encontrado un punto dulce en el asfalto asiático, un punto de equilibrio entre la carga aerodinámica necesaria en las curvas lentas y la tracción crucial para el sector final. La expectativa era clara, meterse en Q2, si era posible rozar la Q3, y seguir demostrando que él, y no Pierre Gasly, era el futuro pilar del proyecto Briatore para el 2026. Pero el infierno de la Q1 se desató. El resultado, un decepcionante 18 grados puesto, con Gasly 2 posiciones por detrás, en el fondo, pintando un cuadro desolador para el equipo francés. El A525 volvía a ser un monoplaza difícil de domar. La calentura de Franco era palpable. Su rostro desencajado ante las cámaras. Da bronca, me molestaron mucho, dijo. La frase simple encapsulaba una complejidad técnica y estratégica brutal. El enemigo no había sido la velocidad de Red Bull o la consistencia de Ferrari. El enemigo era el tráfico. La Q1 en un circuito callejero es una danza macabra. 20 coches buscando un espacio limpio en 5 kilómetros de pista, todos con los neumáticos soft intentando alcanzar la temperatura óptima en la ventana más corta posible. El gran problema es el aire sucio, o dirty air. Cuando Colapinto se encontró a 2 segundos de Liam Lawson, y luego con Carlos Sainz y otro coche en el medio, la física del ground effect le dio un golpe mortal. Con los coches actuales, que generan la mayor parte de su carga aerodinámica a través del efecto suelo, seguir a otro monoplaza de cerca perturba el flujo de aire que entra al floor y al difusor. El coche pierde fuerza vertical drásticamente. Colapinto estimó que esta pérdida era tal que le quitó el grip necesario en los sectores clave, especialmente la zona de las heces y las horquillas, donde la precisión es todo. La diferencia entre el puesto 18 y el 15, que es el corte para Q2, en Singapur, suele ser de décimas de segundo, a veces centésimas. Perder esa crucial carga aerodinámica por culpa del tráfico es el equivalente a correr con una goma desinflada. Es una sentencia de muerte para la vuelta rápida. El análisis de Colapinto no era una excusa, era un diagnóstico técnico. La rabia no era por la mala suerte, sino por la desorganización táctica que lo puso en esa posición vulnerable. ¿Por qué Alpine no le dio una brecha limpia? Esto nos lleva directamente a la guerra silenciosa en el pit wall. Briatore ha impuesto una cultura de la excelencia despiadada. La misión de Colapinto es la de auditor técnico, su contrato blindado de 500 millones, una cifra que protege la propiedad intelectual del desarrollo 2026 tanto como al piloto, le da la autoridad para criticar. Tengo que seguir laburando, pero estoy conforme con las mejoras que hice a nivel personal. Nos falta trabajar en equipo y mejorar el auto, porque estamos lejos es un mensaje codificado a la cúpula directiva. Está diciendo, yo cumplí mi parte, el equipo falló tácticamente al no despejarme el camino, y el coche sigue lejos. Esta crítica pública, aunque medida, es un acto de desafío que pocos rookies se atreverían a hacer. ¿Es esta la férrea mentalidad que Briatore buscaba para limpiar Enstone? ¿O es la señal de que la presión está a punto de romper al proyecto? La historia de la Fórmula 1 está plagada de estos incidentes de tráfico en clasificación, y a menudo definen campeonatos o trayectorias. Pensemos en el legendario Ayrton Senna en Mónaco. El tráfico siempre ha sido el factor X que iguala o destruye el rendimiento. En la era actual del límite presupuestario, donde cada upgrade y cada vuelta limpia son un recurso escaso,
La gestión del tráfico es una ventaja estratégica que separa a los grandes equipos, como la precisión de Red Bull para lanzar a Verstappen en la brecha perfecta, de los que navegan en la mediocridad. Alpine, un equipo con recursos de constructor, no puede permitirse fallos de coordinación en Q1. La frustración de Colapinto es la voz de un piloto que se siente subutilizado por una estructura que no está a su altura. El caso se complicó aún más con la mención de las irregularidades en el DRS de Carlos Sainz y Alexander Albon de Williams. El DRS, el sistema de reducción de arrastre, es clave para la velocidad en recta, especialmente en un circuito como Singapur, que tiene algunas zonas de aceleración larga. El reglamento de la FIA establece un límite máximo de 85 milímetros en la apertura del flap del alerón trasero. Si los autos de Williams excedieron ese límite, significa que el alerón se abrió demasiado, dando una ventaja aerodinámica ilegal que se traduce en mayor velocidad. La posible descalificación de Sainz y Albon no es un consuelo, sino una doble bronca para Colapinto. Primero, porque si ellos hubieran estado rodando con un DRS legal, su tiempo podría haber sido peor, reduciendo la presión del tráfico. Segundo, porque si son descalificados y Franco sube al 16 grados puesto, el equipo falló en obtener ese resultado por mérito propio, por una ejecución limpia en la Q1. ¿Es la FIA demasiado blanda con la tolerancia técnica de los equipos de media tabla? ¿O es que la presión del rendimiento obliga a los ingenieros a jugar al límite del reglamento? Profundicemos en la ingeniería de la frustración. Colapinto, como piloto sudamericano, ha forjado su carrera a base de esfuerzo y escasez. Ha tenido que maximizar cada euro, cada juego de neumáticos, cada oportunidad. Su mente opera con una mentalidad de inversor. Por eso, su feedback técnico es tan valorado. Sabe identificar dónde se está desperdiciando el recurso. En Singapur, el recurso desperdiciado fue la vuelta limpia, el tiempo en pista en las condiciones óptimas. Sentir que esa inversión de esfuerzo y de setup se pierde por culpa de un error de cálculo posicional del equipo, es lo que genera la bronca que trasciende la simple molestia. Esta mentalidad de máxima eficiencia es, precisamente, la que lo hace tan valioso para el cambio de reglamento 2026, que exige una gestión energética, IARES, impecable y un desarrollo aerodinámico quirúrgico bajo el nuevo paradigma de la aerodinámica dinámica. Miremos al futuro. El Gran Premio de Singapur se celebra en la fase final de la temporada. Los equipos ya están inmersos en el desarrollo del coche 2026, un proyecto que absorbe la mayor parte de los recursos de ingeniería y túnel de viento. El 2025 se convierte en una temporada de transición donde los resultados son menos importantes que el aprendizaje. Sin embargo, la psicología del piloto no entiende de transiciones. Colapinto necesita resultados para consolidar su posición. Cada punto, cada Q2, cada buena largada, es un argumento irrefutable en la mesa de negociaciones y en el paddock que lo coloca por encima de sus compañeros y de los rookies que vienen empujando desde F2. Fallar en Q1 por un factor externo, como el tráfico, siembra la duda. ¿Qué tan efectiva es la comunicación interna de Alpine? ¿Están los ingenieros de pista, el equipo de Race Engineering, al nivel de la ambición de Briatore? El "nos falta trabajar en equipo" es la sentencia de muerte para alguno de esos ingenieros. La historia de Alpine, o Renault, si miramos atrás, siempre ha sido cíclica. Picos de genialidad seguidos por valles de desorganización. Desde la era de Fernando Alonso, en su primer ciclo, hasta la de Daniel Ricciardo, cuya frustración por la falta de progreso lo llevó a migrar a McLaren, el equipo francés ha luchado contra una tendencia a la autocomplacencia. Colapinto, con su temperamento sudamericano y su disciplina europea, es el shock cultural que busca Briatore. Pero el shock funciona en ambos sentidos. Si el equipo no mejora su ejecución táctica, el piloto se desgastará. ¿Podrá Colapinto mantener la fe en un proyecto que históricamente ha devorado a sus talentos? El reglamento del DRS que impactó a Albon y Sainz también nos habla de la presión técnica. Los equipos están obligados a maximizar cada milímetro. El DRS es activado por el piloto, pero su apertura está controlada por actuadores electrónicos. El fallo puede ser mecánico o un error en el setup inicial que no contempla la flexión del alerón a alta velocidad. La FIA, a través de sus delegados técnicos, revisa el cumplimiento de estas cotas al finalizar la clasificación. En el caso de Singapur, donde la carga aerodinámica es máxima, cualquier desviación en el ala trasera tiene un impacto enorme. Si la descalificación se confirma, la subida de 2 posiciones para Colapinto, al 16 grados, lo deja justo fuera de los puntos, pero lo sitúa en una posición mucho más estratégica para la largada, lejos del caos de la parte trasera de la parrilla, un caos que en un circuito callejero es una trampa mortal. El análisis de la carrera de Singapur para Colapinto, incluso largando 16 grados, se centra en la estrategia de neumáticos y el coche de seguridad, Safety Car. Singapur tiene una probabilidad de Safety Car cercana al 100%.
La carrera se gana o se pierde en el pit stop bajo neutralización. El pit wall de Alpine tendrá que ser impecable para compensar el mal resultado de la quali. La habilidad de Colapinto para la gestión de neumáticos y su agresividad en la largada, una de sus mayores fortalezas, serán sus únicas armas. Pero la sensación de frustración se mantendrá, porque el potencial del auto, que él sintió en la FP3, no se tradujo en una mejor posición de salida. La rivalidad con Williams se intensifica con este incidente. Williams, con Albon a la cabeza, ha sido la sorpresa de la temporada, usando la eficiencia aerodinámica, que en Singapur se ve penalizada, para mantenerse a flote en el campeonato de constructores. La lucha por el séptimo lugar en el campeonato entre Alpine y Williams es un pulso financiero. Cada posición en el campeonato se traduce en millones de euros en premios de la FIA. La descalificación de Albon y Sainz sería un golpe de suerte para Alpine en términos de puntos, pero el fallo de Colapinto en la Q1, aún con la excusa del tráfico, significa que Williams sigue teniendo un margen de maniobra estratégico. ¿Es el campeonato de constructores la verdadera obsesión de Briatore o es solo el trampolín para el 2026? El rumor del mercado de pilotos también juega su papel. Mientras Colapinto se consolida, el futuro de Gasly sigue siendo incierto. Si Gasly se va, Colapinto se convierte en el líder indiscutido de la escudería, con todo el peso del desarrollo 2026 sobre sus hombros. Si Gasly se queda, la tensión interna se mantendrá, con el francés luchando por demostrar que su experiencia vale más que la capacidad técnica del argentino. Singapur, con Gasly incluso más atrás en parrilla, le da un pequeño respiro a Colapinto en esa guerra de egos. Pero la frustración del argentino es un recordatorio de que, incluso si gana la batalla interna, la guerra contra la mediocridad de Alpine está lejos de terminar. La F1 es un deporte de milímetros y milisegundos. El tráfico es un factor constante, pero en un circuito donde la pérdida de tracción puede significar el golpe contra el muro, la protección del piloto por parte del equipo es fundamental. La calentura de Colapinto no fue un berrinche, fue un llamado de atención a la deficiencia operativa de Alpine. Es un piloto que, a pesar de las mejoras personales que menciona, siente que la estructura no lo acompaña. Esto es un eco de la historia de Renault, tener el talento, Alonso, Ricciardo, pero fallar en la ejecución. La FIA tiene un papel creciente en la gestión del tráfico, especialmente después de incidentes peligrosos en circuitos rápidos. Sin embargo, en los callejeros, la responsabilidad recae fuertemente en el equipo para dar la brecha correcta. Colapinto sintió que su race engineer, el encargado de calcular la distancia y el timing, falló. Esta es la parte del trabajar en equipo que él siente que está faltando. El factor humano siempre será el eslabón débil en la cadena de alta tecnología de la F1. ¿Cuántos race engineers tendrá que despedir Briatore hasta encontrar la perfección que exige el proyecto 2026? El modelo de negocio de la F1 está cambiando. Con el límite presupuestario, el desarrollo del coche se concentra en las áreas de mayor rendimiento, como el floor y el difusor. La retroalimentación del piloto se convierte en el activo más caro. Colapinto, con su diagnóstico preciso, es el analista de datos que Alpine necesita para ahorrar dinero en túnel de viento. Pero si la ejecución básica en la pista falla, todo ese know-how se desperdicia. La frustración de Singapur es un grito de advertencia sobre el desperdicio de potencial. La carrera del domingo en Singapur será una prueba de fuego para el manejo emocional de Colapinto. Largar desde el puesto 16, si la descalificación se confirma, o el 18 lo obliga a ser agresivo pero prudente. La ventana de puntos está abierta, pero es pequeña. Un buen pit stop, una largada limpia, y la aprovechar el caos del safety car son sus únicas vías. Su determinación, la misma que lo llevó a financiar su carrera a través de la optimización de recursos y la búsqueda de patrocinio implacable, es lo que lo mantendrá en la lucha. Pero la bronca de la quali no se disipa, se convierte en combustible. El futuro de la F1 pasa por la gestión energética del 2026. Colapinto, como ya dijimos, está naturalmente adaptado a la eficiencia por su formación. Pero si el equipo no le da una plataforma limpia para ejecutar su potencial, la frustración de Singapur se repetirá una y otra vez. El proyecto Briatore es de 3 años con el argentino como el centro. El primer año completo 2025 debe ser de aprendizaje implacable y consolidación. La quali de Singapur, con su tráfico y sus polémicas de DRS, es el recordatorio de que el éxito en la F1 no es solo un coche, es la suma de 100 detalles ejecutados a la perfección. Alpine falló en la ejecución del detalle más simple: darle una vuelta limpia a su piloto franquicia. La guerra psicológica en el paddock de Singapur no terminó con la quali. La posible descalificación de los Williams introduce un factor de incertidumbre legal que se arrastra hasta el día de la carrera. La FIA debe ser firme e imparcial. La credibilidad del reglamento está en juego. Para Colapinto,
Este escenario de caos técnico es otro recordatorio de que la F1 es un deporte político tanto como de velocidad. Su madurez al enfrentar las cámaras, canalizando la bronca en un diagnóstico técnico en lugar de una queja, demuestra por qué Briatore lo eligió. Pero la paciencia tiene un límite. ¿Hasta cuándo la promesa de 2026 compensará la realidad frustrante de 2025? ¿Podrá Colapinto mantener la fe en el equipo si estos errores tácticos se repiten? ¿O veremos el nacimiento de un piloto sin miedo a la confrontación que exige la perfección de su equipo, como lo hizo en su momento Michael Schumacher con Ferrari? La respuesta a esta bronca se verá en los próximos grandes premios, y en la lista de despidos que Briatore firme al volver a Enstone. La era Colapinto ha comenzado con un grito de rabia en Singapur. La cuenta regresiva hacia el 2026 ya está en marcha, y cada segundo perdido por tráfico es un euro mal gastado. El futuro es incierto, pero la frustración es real. ¿Qué opinas? ¿Es Colapinto el piloto ideal para liderar esta revolución o es demasiado sensible a los fallos de la estructura? Deja tu comentario y suscríbete.